Durante más de 10 años, la familia Johnson ha vivido con una sola pregunta. ¿Quién mató a Kendrick? ¿Y por qué nadie ha sido responsabilizado? El 11 de enero de 2013, el cuerpo sin vida de Kendrick Johnson fue encontrado dentro de un tapete enrollado en el gimnasio de su escuela secundaria en Valdosta, Georgia. Tenía solo 17 años. La versión oficial: fue un accidente. Las evidencias dicen lo contrario. Este no es un simple caso policial. Es una historia de dolor, sospechas, encubrimientos, racismo sistémico y una familia que, a pesar de todo, se niega a guardar silencio. Lo que vas a escuchar no es una teoría, es un registro, un intento de reconstruir lo que pasó con respeto, con hechos y con memoria. La mañana del 11 de enero comenzó como cualquier otra en el instituto Lawrence High School. Estudiantes iban y venían por los pasillos del edificio. Algunos pasaban por el gimnasio viejo, una estructura amplia, usada a veces para clases de lucha o entrenamientos. Pero esa mañana, dos estudiantes notaron algo extraño: un fuerte olor, unos zapatos saliendo de uno de los tapetes enrollados verticalmente en la esquina del gimnasio. Uno de ellos se acercó y vio lo impensable. Dentro del tapete, con el cuerpo completamente vertical y la cabeza hacia abajo, estaba Kendrick Johnson. Sus pies descalzos sobresalían por la parte superior. Estaba muerto. Y probablemente llevaba allí más de 20 horas. El pánico se apoderó del lugar. Los profesores fueron alertados. El gimnasio fue evacuado. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que ya parecía evidente. No había nada que hacer. El cuerpo de Kendrick estaba hinchado, con signos claros de haber estado en esa posición durante horas. Pero lo que más desconcertó a muchos fue la forma en que se presentó la escena. La policía de inmediato declaró que no había señales de violencia, que fue un accidente, que Kendrick probablemente cayó dentro del tapete buscando uno de sus zapatos y no pudo salir. Pero esa explicación tan rápida, tan fría, no convenció a todos. En realidad, lo que ocurrió dentro de ese gimnasio aún no tiene respuesta clara. Y a medida que pasaron los días, los meses y luego los años, las preguntas solo crecieron. ¿Por qué el cuerpo de Kendrick fue movido antes de que llegara la policía? ¿Por qué su ropa estaba fuera del tapete? ¿Por qué faltaban horas de grabaciones de las cámaras del gimnasio? ¿Y cómo es que, después de 2 autopsias independientes, su familia descubrió que el cuerpo de su hijo no tenía órganos internos? Esta es la historia de Kendrick Johnson y merece ser contada con toda la verdad. Kendrick Johnson no era un número, ni una estadística, ni una figura en un expediente policial. Era un joven de 17 años con sueños, amigos, una familia que lo amaba profundamente y una vida por delante que nunca debió ser interrumpida. Nacido el 10 de octubre de 1995, Kendrick creció en Valdosta, Georgia, una ciudad del sur con poco más de 50,000 habitantes. Era el menor de 3 hijos en una familia unida y trabajadora. Jackie y Kenneth, sus padres, siempre lo describieron como un chico tranquilo, respetuoso, con una sonrisa tímida y un amor especial por el deporte. Le apasionaba el fútbol americano y el baloncesto. Jugaba como linebacker en el equipo de su escuela, y no era raro verlo correr por el campo con una energía contagiosa. Pero más allá del deporte, Kendrick tenía algo que destacaba: una actitud amable con todos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como alguien que trataba bien a los demás, que no se metía en problemas y que soñaba con ser profesional en el deporte o estudiar criminología. Como muchos adolescentes, Kendrick tenía amigos, rutinas
y preocupaciones comunes. Estudiaba en el Lowndes High School, un instituto grande y diverso, pero no exento de tensiones raciales que, según algunos, eran parte del trasfondo invisible de la comunidad. Su madre recuerda que, en días anteriores a su muerte, Kendrick había dicho que se sentía observado, que algo no iba bien, pero no quiso preocuparla más. Su padre aún repite que jamás creyó que ese sería el último beso que le daría a su hijo cuando salió de casa aquella mañana del 10 de enero de 2013. Kendrick entró al gimnasio alrededor de la 1 de la tarde. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Un joven lleno de energía, con sueños por cumplir y una vida entera por vivir, desapareció dentro de su propia escuela sin que nadie pareciera notarlo. Y esa es quizás una de las heridas más profundas para su familia. No solo perdieron a su hijo, sino que tuvieron que empezar a luchar contra un sistema que parecía más preocupado en cerrar el caso que en buscar la verdad. El 10 de enero de 2013, Kendrick Johnson se despertó como cualquier otro día. Se puso su uniforme escolar, tomó su mochila y salió rumbo al instituto Lowndes High School, una escuela con más de 3 estudiantes y decenas de pasillos, aulas y gimnasios. Lo que parecía un día más de clases terminaría convirtiéndose en el inicio de uno de los casos más inquietantes de la historia reciente de Estados Unidos. A las 13:09. Kendrick fue visto con vida por última vez, entrando al gimnasio antiguo del instituto, una instalación que ya casi no se usaba para actividades formales. Esa imagen quedó registrada en una de las cámaras de seguridad. Minutos después, desapareció. Su ausencia no fue notada al instante. En una escuela tan grande, con horarios distintos y tantos alumnos, no era raro que un estudiante pasara desapercibido durante algunas horas. Pero Kendrick nunca volvió a casa esa tarde. Cuando cayó la noche y no hubo noticias suyas, su madre, Jackie, supo que algo andaba mal. Llamó a la policía. ¿Esperó? Preguntó en la escuela, pero no obtuvo respuestas claras. Pasó la noche en vela. A la mañana siguiente, Jackie Johnson fue a la escuela por su cuenta, exigiendo que revisaran cada rincón. Mientras tanto, otros estudiantes ya se encontraban en clase o entrenando. Fue entonces cuando, alrededor de las 10:30 de la mañana del 11 de enero, dos compañeros se acercaron al gimnasio viejo y notaron algo extraño, un olor fuerte y penetrante, y lo que parecían ser calcetines y zapatillas saliendo de un tapete de lucha vertical. Al asomarse dentro del cilindro de lona, vieron el cuerpo de Kendrick Johnson, cabeza abajo, inmóvil, y con la piel ya hinchada por el paso del tiempo. El pánico se extendió en segundos. La escuela fue puesta en alerta. Llegó la policía, llegaron los paramédicos, pero Kendrick ya llevaba más de 20 horas muerto. Las autoridades hicieron sus primeras evaluaciones rápidamente, demasiado rápidamente. Concluyeron que Kendrick había intentado recuperar uno de sus zapatos, que guardaba en el centro de un tapete enrollado, y que al meterse de cabeza quedó atrapado sin poder salir. Murió asfixiado. Una muerte accidental. Un caso cerrado. Pero nada de eso tenía sentido para su familia, ni para muchos que vieron las imágenes, ni para quienes conocían la forma en que Kendrick se movía por la escuela. ¿Por qué no gritó pidiendo ayuda? ¿Por qué nadie lo escuchó? Porque su cuerpo fue encontrado con la camiseta levantada, los pantalones bajados y sin signos claros de intento de salida. La escena del gimnasio fue alterada antes de que llegara la policía. El cuerpo fue movido. La sangre había sido limpiada parcialmente del suelo. Y, lo más alarmante, varias horas de las grabaciones de las cámaras de seguridad
estaban faltando o no coincidían en su cronología. Ese día, en lugar de encontrar justicia, la familia de Kendrick comenzó una larga pesadilla de preguntas sin respuesta, evidencias ignoradas y un sistema que parecía más interesado en proteger su imagen que en esclarecer una muerte. Porque a pesar de todo, Kendrick no estaba perdido. Estaba dentro de su escuela, y aún así, nadie lo encontró, hasta que ya era demasiado tarde. Cuando el cuerpo de Kendrick Johnson fue finalmente encontrado, todo indicaba que no había muerto recientemente. Estaba hinchado, con señales de descomposición, y su posición dentro del tapete era, como mínimo, extraña. Estaba completamente vertical, con la cabeza hacia abajo y los pies sobresaliendo por el extremo superior del tapete. No tenía zapatos puestos. Su camiseta blanca estaba levantada hasta el pecho y sus pantalones bajados hasta las rodillas. Al lado, uno de sus zapatos estaba en el fondo del tapete, justo debajo de su cabeza. Según la versión oficial, Kendrick habría intentado recuperar ese zapato, que usaba para guardar objetos como una especie de casillero improvisado. Se habría subido al tapete, caído dentro, y no logró salir. Murió por asfixia posicional. Una explicación simple. Demasiado simple. Primero, Kendrick medía aproximadamente 1,75 metros. El tapete medía casi 2 metros y estaba colocado en posición vertical. Era lo suficientemente ancho como para que un cuerpo cayera dentro, pero también lo suficientemente ajustado como para que sacar un cuerpo sin ayuda fuera extremadamente difícil. Segundo, si alguien cae de cabeza dentro de un tubo, su instinto es patalear, girar el cuerpo, intentar moverse, buscar salida. Pero no había marcas de lucha dentro del tapete. No había rastros de sangre que indicaran un intento desesperado por salir. No había señales en las uñas ni marcas en las manos, solo silencio. Tercero, su posición era inquietante. Los pantalones bajos, la camiseta enrollada. ¿Cómo ocurre eso si alguien cae de forma accidental y queda atrapado en un espacio estrecho? La policía no hizo pruebas para comprobar si era físicamente posible quedar atascado de esa manera sin ayuda. Tampoco consideraron que el calzado que Kendrick buscaba se encontraba debajo de su cabeza, lo que sugiere que ya estaba allí antes de que él cayera. Además, otra zapatilla, una completamente distinta, estaba manchada de sangre a unos metros del tapete. Esa sangre pertenecía a Kendrick, pero no fue recolectada ni analizada. Nunca se supo cómo llegó allí. Lo más perturbador fue la aparente prisa por cerrar el caso. Antes de que llegara el equipo forense, el cuerpo ya había sido manipulado. La escena del crimen fue alterada, y a pesar de que había sangre en el suelo cerca del tapete, nadie acordonó el área como lugar de posible homicidio. Simplemente lo etiquetaron como una muerte accidental. Las cámaras de seguridad, que podrían haber aclarado lo ocurrido, tampoco ayudaron. De las 4 cámaras que apuntaban hacia el gimnasio, 2 tenían fallas inexplicables en la grabación. Las otras 2 no mostraban a Kendrick entrando, ni saliendo, ni cayendo. Solo mostraban fragmentos inconexos y horas faltantes. Ante todas estas inconsistencias, la familia Johnson no aceptó la versión oficial. No iban a dejar que la muerte de su hijo quedara como una simple tragedia escolar. Sabían, en el fondo, que algo mucho más oscuro se escondía detrás de ese tapete, y estaban dispuestos a llegar al fondo. La versión oficial versus las dudas de la familia. El 11 de enero de 2013, apenas unas horas después de encontrar el cuerpo de Kendrick Johnson, las autoridades de Valdosta ya tenían una versión clara de lo que según ellos había ocurrido. Un accidente trágico, dijeron.
Kendrick, supuestamente, había intentado recuperar su zapatilla, guardada al fondo de un tapete de lucha enrollado, y al introducirse de cabeza, habría quedado atascado, sin posibilidad de salir. Murió por asfixia posicional, afirmaron. El caso estaba prácticamente cerrado antes de que su familia tuviera tiempo de formular una sola pregunta. Pero para Jackie y Kenneth Johnson, los padres de Kendrick, esa explicación era tan ilógica como inaceptable. Desde el primer momento, notaron cosas que no cuadraban, cosas que no podían pasarse por alto si se trataba de una investigación seria. En primer lugar, el cuerpo de su hijo no mostraba signos de una lucha desesperada por salir. No tenía heridas defensivas, no tenía marcas en las uñas, ni señales de haber intentado impulsarse. Era como si hubiera sido colocado allí, ya inconsciente, o incluso ya muerto. En segundo lugar, el estado en que se encontró el cuerpo era profundamente inquietante. ¿Cómo podía haber terminado con la ropa parcialmente retirada? ¿Por qué estaba descalzo, con los pantalones a medio bajar y la camiseta enrollada? Ninguna de esas condiciones era coherente con un accidente dentro de un espacio tan estrecho. Los Johnson decidieron entonces hacer algo que muchas familias no se atreven a hacer: solicitar una segunda autopsia. Lo hicieron por su cuenta, con dinero propio, impulsados por la necesidad de saber la verdad. Lo que descubrieron cambió todo. La segunda autopsia reveló que Kendrick no murió por asfixia. El informe, firmado por el doctor William Anderson, concluyó que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en el cuello, provocado por un objeto contundente. Un traumatismo, no un accidente. Pero lo más espeluznante fue lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron dentro del cuerpo de Kendrick. Sus órganos internos habían sido retirados, todos, y en su lugar, el cuerpo había sido rellenado con periódicos. Periódicos. La familia entró en shock. Cuando preguntaron a la funeraria, les dijeron que los órganos se habían deteriorado y fueron descartados. Cuando preguntaron a la oficina forense, dijeron que los habían entregado. Nadie dio respuestas claras. Nadie se responsabilizó. Hasta hoy, los órganos de Kendrick Johnson no han aparecido. La pérdida del cuerpo completo, como evidencia, fue un golpe brutal para cualquier intento de justicia. La familia entonces solicitó una tercera autopsia realizada en 2018. El resultado fue aún más concluyente: muerte violenta por trauma contundente. 3 autopsias, 3 versiones diferentes, 2 de ellas realizadas de forma independiente, sin intereses locales, y ambas afirmando lo mismo: Kendrick no murió por accidente. Aún así, las autoridades de Georgia se aferraban a su teoría original. Mientras tanto, se acumulaban las irregularidades. Las cámaras de seguridad de la escuela, que en teoría monitoreaban todas las áreas comunes, resultaron inútiles. Había horas enteras de grabación perdidas. El sistema tenía fallas, decían, pero esas fallas curiosamente coincidían con el período exacto en que Kendrick desapareció. Las grabaciones que sí estaban disponibles mostraban movimientos incoherentes en la línea de tiempo. Algunas iban con retraso, otras sin continuidad. Parecía una edición intencional, aunque nunca se pudo probar quién la hizo o por qué. También se reportó que el cuerpo de Kendrick fue movido antes de la llegada del forense. ¿Quién lo hizo? ¿Con qué autorización? ¿Qué se intentaba ocultar? Las dudas se convertían en rabia. La rabia en lucha. La familia Johnson comenzó una cruzada por justicia que atrajo la atención nacional. Organizaron marchas, entrevistas, conferencias de prensa. Colocaron vallas publicitarias con el rostro de su hijo y la pregunta que nadie quería responder: ¿quién mató a Kendrick Johnson? Pero la resistencia del sistema
era férrea. La fiscalía local se negó a reabrir el caso. El FBI se involucró por un tiempo, pero no presentó cargos. Se hablaba de posibles implicados, de encubrimientos, de personas con influencia en la comunidad, pero todo quedaba en especulación. El caso parecía estancado, enterrado, olvidado, pero la familia Johnson se negó a rendirse. Y cada año, cada aniversario, salían a las calles, con pancartas, con dolor, con dignidad, porque Kendrick no fue un accidente, y ellos lo sabían. La pregunta era, ¿quién más lo sabía? ¿Y por qué no lo decía? Las cámaras, los sospechosos y las teorías del encubrimiento. En toda escuela moderna, las cámaras de seguridad son una pieza clave. Graban los pasillos, los accesos, los patios. Su objetivo es claro: ofrecer vigilancia, prevenir incidentes y, sobre todo, permitir reconstruir lo que ocurrió si algo sale mal. En el caso de Kendrick Johnson, las cámaras estaban allí. 4, distribuidas en diferentes puntos del gimnasio y sus accesos, grabando supuestamente las 24 horas. Pero cuando la familia pidió revisar esas grabaciones, algo no estaba bien. Las imágenes eran incompletas, fragmentadas. Faltaban horas enteras. Había cortes precisos, extraños silencios en los registros visuales justo cuando Kendrick entraba al gimnasio. Los expertos en video forense que revisaron el material fueron claros. Los archivos habían sido alterados. Había saltos de tiempo, cronologías que no coincidían con los horarios reales. Una cámara mostraba a Kendrick entrando, pero ninguna lo mostraba saliendo. Y lo más alarmante, otras cámaras que debían capturar el área donde fue encontrado simplemente no registraron nada durante ese lapso. Era como si las cámaras hubieran sido editadas para ocultar lo que pasó. ¿Un error técnico? ¿Un fallo del sistema? ¿O algo más? La policía del condado respondió que el sistema estaba defectuoso, que no era intencional, pero nunca se hizo una auditoría técnica completa. Nunca se identificó al responsable de la pérdida de imágenes. Nadie fue sancionado. Nadie dio explicaciones claras. Para la familia Johnson, la respuesta era obvia. Alguien estaba encubriendo algo. Con el tiempo, surgieron nombres. El más recurrente fue el de 2 estudiantes hermanos con los que Kendrick había tenido conflictos previos. Uno de ellos, según testigos, se habría peleado con Kendrick meses antes de su muerte. Lo más inquietante, su padre trabajaba para el FBI. La familia Johnson acusó públicamente a esos jóvenes de estar implicados en la muerte de su hijo. Dijo que las conexiones familiares habían servido para manipular la investigación, ocultar evidencias y proteger a los sospechosos. Pero sin pruebas directas, las acusaciones no prosperaron. En 2015, los padres de Kendrick presentaron una demanda civil de $100 millones contra 38 personas, incluyendo al superintendente de la escuela, varios oficiales del sheriff y los padres de los estudiantes sospechosos. La demanda afirmaba que hubo una conspiración para encubrir el asesinato de Kendrick. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas acusaciones fueron retiradas o desestimadas por falta de evidencia. La frustración de la familia crecía. Su hijo había muerto en circunstancias sospechosas. Había indicios de manipulación de pruebas, y aún así nadie respondía ante la justicia. Más adelante, otro intento por reabrir el caso surgió. En 2021, el sheriff del condado de Lowndes, Ashley Polk, dijo haber revisado casi 17 cajas de evidencia tras recibir una copia del expediente completo del FBI. Después de meses de análisis, declaró públicamente que no había evidencia de asesinato. Según Polk, la investigación federal no respaldaba las afirmaciones de la familia. El caso, una vez más,
quedaba sin culpables. Pero los Johnson no estaban dispuestos a aceptarlo. Respondieron que el nuevo cierre del caso no hacía más que confirmar sus sospechas, que el sistema nunca tuvo intención de llegar a la verdad, que quienes sabían lo que ocurrió realmente con Kendrick Johnson estaban protegidos por el poder. El abogado de la familia dijo en una entrevista: cuando un sistema te dice que tu hijo se metió solo en un tapete, se asfixió, desaparecieron sus órganos y nadie tiene la culpa, lo único que puedes hacer es luchar más fuerte. Y así lo hicieron. Organizaciones de derechos civiles, activistas y medios independientes comenzaron a mirar el caso con más atención. El nombre de Kendrick Johnson se sumó a una lista larga de jóvenes afroamericanos cuya muerte dejó más preguntas que respuestas. Casos donde la justicia parecía tener oídos sordos y ojos cerrados. El encubrimiento, si lo hubo, no fue una operación de alto nivel. Fue algo más sutil, más cotidiano. El tipo de encubrimiento que nace del silencio, del desinterés, del no querer meterse en problemas. El tipo de encubrimiento que no necesita destruir pruebas, porque simplemente decide no mirar. Y ese silencio, esa indiferencia institucional, duele tanto como el crimen mismo. Porque, mientras la verdad se esconde, la herida sigue abierta. Investigaciones posteriores. La tercera autopsia y hallazgos clave. Después de años de lucha, de puertas cerradas y de respuestas evasivas, la familia Johnson seguía decidida a demostrar que la muerte de Kendrick no fue un accidente, que no se trató de una caída desafortunada dentro de un tapete, sino de un crimen, uno que alguien se había encargado de ocultar cuidadosamente. En el año 2018, 5 años después de los hechos, Jackie y Kenneth Johnson tomaron una decisión difícil: exhumar nuevamente el cuerpo de su hijo para una tercera autopsia independiente. No era solo un paso médico, era una declaración de guerra contra la versión oficial, un grito desesperado para que el mundo volviera a mirar el caso. El encargado de realizar esta tercera autopsia fue el Dr. William Anderson, el mismo patólogo que había firmado la segunda. Esta vez trabajó con más recursos y mayor acceso. Su conclusión fue clara y directa. La causa de la muerte fue homicidio por traumatismo no accidental. En palabras simples, Kendrick fue golpeado. Sufrió una lesión fatal, posiblemente en la base del cuello o la mandíbula, que habría provocado una hemorragia interna y su posterior muerte. Anderson fue enfático. No había señales compatibles con asfixia accidental, ni marcas que respaldaran la hipótesis del atrapamiento involuntario. Pero si eso era cierto, ¿quién lo golpeó? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y por qué? El informe también señaló que la piel en ciertas zonas del cuerpo mostraba signos de haber sido manipulada post-mortem. El estado en que se encontró el cadáver no era congruente con la explicación oficial del tiempo y la posición del cuerpo dentro del tapete. Además, y quizás lo más inquietante, el informe confirmaba nuevamente que todos los órganos internos del cuerpo habían desaparecido. Corazón, pulmones, hígado, cerebro, todo. Y lo que los reemplazaba, en su lugar, eran periódicos arrugados. Una funeraria, supuestamente, había rellenado el cuerpo de esa manera tras recibirlo del forense local, pero nunca se aclaró quién tomó la decisión de desechar los órganos, ni por qué. Ni siquiera se estableció cuándo exactamente habían desaparecido. La pérdida de los órganos significaba, en términos forenses, la destrucción de evidencia crítica. No se podía determinar con precisión el tipo de lesión interna, el momento de la muerte, ni el efecto de posibles sustancias tóxicas. Era como si alguien hubiese querido asegurarse de que el cuerpo de Kendrick nunca pudiera hablar por sí mismo.
Frente a estos hallazgos, la familia Johnson renovó su exigencia: reabrir el caso oficialmente. Y por un momento, pareció que lo lograrían. En marzo de 2021, el sheriff Ashley Polk anunció que reabriría el caso después de recibir los archivos del FBI, en parte gracias a la presión de los medios y del activismo social que resurgió tras el asesinato de George Floyd. Había una nueva sensibilidad pública sobre la violencia institucional, el racismo estructural y los errores judiciales. El anuncio trajo algo de esperanza. Polk, un sheriff con décadas de experiencia en el condado, dijo que revisaría toda la evidencia con una mente abierta. Aseguró que no descartaría ninguna teoría y que el objetivo era llegar a la verdad. Pero la esperanza no duró mucho. Después de un año de revisión, en enero de 2022, el sheriff Polk cerró el caso nuevamente. Su conclusión: no había evidencia de asesinato. En su informe de 16 páginas, señaló que la evidencia no era suficiente para acusar a nadie y que las teorías sobre encubrimiento no estaban respaldadas por pruebas concretas. Una vez más, la muerte de Kendrick Johnson quedaba sin justicia. Y una vez más, su familia quedaba sola frente al sistema. Kenneth Johnson, el padre de Kendrick, respondió públicamente: pueden cerrar su informe, pero no cerrarán nuestra lucha. A mi hijo lo mataron. Y voy a seguir gritando eso hasta que alguien escuche, porque para los Johnson, cada nuevo cierre no era el final. Era solo otro recordatorio de lo difícil que es obtener justicia cuando la verdad incomoda al poder. Pero ellos no están dispuestos a callar. El legado de la lucha, el impacto público y la situación actual del caso. Con el paso del tiempo, la historia de Kendrick Johnson dejó de ser solo una tragedia familiar y se convirtió en un símbolo del dolor de muchas familias negras que han sentido la indiferencia del sistema judicial. Un símbolo de la rabia contenida, del silencio institucional, del peso que tiene el color de la piel cuando se exige justicia, y también un símbolo de lucha incansable. Jackie y Kenneth Johnson, padres de Kendrick, no abandonaron ni un solo día la búsqueda de verdad. Lo que comenzó como una exigencia dolorosa se transformó en una cruzada moral. Aunque su hijo ya no podía ser salvado, su memoria podía y debía servir como faro para que otros casos no terminaran del mismo modo. Durante años, los Johnson organizaron vigilias, marchas, conferencias de prensa y manifestaciones frente al tribunal del condado. Colocaron vallas gigantes con la foto de Kendrick y un mensaje que incomodaba: ¿quién mató a mi hijo? Cada aniversario de su muerte era una herida abierta, pero también un acto de resistencia. La lucha no fue fácil. No solo enfrentaron a un sistema institucional poco dispuesto a reabrir heridas, sino también críticas públicas, demandas por difamación e incluso amenazas. Fueron señalados como obsesivos, como personas incapaces de aceptar la verdad oficial. Pero lo que hacían era justamente lo contrario: no aceptar una mentira cómoda. Con el auge del movimiento Black Lives Matter, el caso de Kendrick Johnson volvió a ganar notoriedad. Figuras públicas, periodistas independientes, artistas y activistas comenzaron a hablar de él. En redes sociales, el hashtag #JusticeForKJ se hizo viral. Documentales, podcasts y reportajes retomaron el caso, exponiendo al mundo lo que durante años se había intentado minimizar. Kendrick ya no era un nombre conocido solo en Georgia. Era parte de una conversación nacional sobre violencia, encubrimiento y racismo institucional. En paralelo, nuevas piezas seguían apareciendo. Testimonios contradictorios, fragmentos de grabaciones nunca analizadas, detalles que, en un caso común, habrían bastado para reabrir una investigación. Pero en el caso de Kendrick,
El tiempo parecía jugar en contra. Cada nuevo informe que cerraba el caso sin culpables pesaba como una segunda muerte, una negación institucional de que algo pudiera estar mal. Aún así, hubo avances. En 2022, la familia logró que el FBI entregara más de 17 cajas de evidencia recopilada durante su investigación interna. Aunque no se publicaron todos los detalles, el simple hecho de que esa documentación saliera a la luz fue una victoria parcial. La familia Johnson también presentó una demanda para obligar a liberar grabaciones de vigilancia completas, aquellas que la escuela decía haber perdido o dañado. El proceso fue largo, pero logró presionar al sistema para que al menos reconociera que la gestión de las pruebas fue, como mínimo, deficiente. Actualmente, no hay nadie acusado formalmente por la muerte de Kendrick Johnson. El caso está cerrado por la justicia local. El FBI no ha presentado cargos, y las autopsias oficiales continúan sosteniendo teorías opuestas. Pero para quienes han seguido esta historia de cerca, el silencio de las instituciones habla más fuerte que cualquier informe forense. La lucha de los Johnson no solo es por su hijo, es por todos aquellos cuyos casos han sido ignorados, por cada familia que tuvo que organizar marchas en lugar de duelos, por cada joven cuya muerte fue reducida a una estadística, a un error, a un archivo que duerme en una caja sin nombre. Porque Kendrick no murió solo. Murió dentro de un sistema que decidió mirar hacia otro lado. Y esa verdad, por incómoda que sea, sigue pidiendo justicia. Reflexión final y homenaje. Kendrick Johnson tenía 17 años. Era un joven lleno de vida, con sueños que aún no había vivido, con amistades que aún se estaban formando, con un camino que apenas comenzaba. Su muerte no fue solo una tragedia personal, fue un llamado de atención, una grieta en la fachada de normalidad que muchas veces cubre las fallas profundas de un sistema que no escucha a todos por igual. Su historia nos obliga a mirar de frente lo que es más fácil ignorar. Que no todas las vidas se investigan con la misma urgencia. Que no todas las familias reciben respuestas. Que no todas las víctimas obtienen justicia. Durante más de una década, su familia ha convertido el dolor en lucha, la ausencia en presencia y el silencio en resistencia. Lo que les negaron en los tribunales, lo han gritado en las calles. Lo que les arrebataron como padres, lo han recuperado como defensores de la verdad. Y lo más importante, nunca permitieron que el nombre de Kendrick desapareciera, porque nombrar a las víctimas es resistir el olvido, es declarar que sus vidas importaban, es decir al mundo, este rostro, esta historia, este ser humano, merecía vivir. Kendrick no es un expediente, no es un documental, no es solo un caso sin resolver, es una herida abierta en una sociedad que aún debe mucho a su juventud, a su gente negra, a sus comunidades olvidadas, y no está solo. Junto a él hay decenas, cientos de nombres que también esperan justicia. Tamir Rice, asesinado a los 12 años. Sandra Bland, encontrada muerta en una celda tras una detención dudosa. Trayvon Martin, Michael Brown, Breonna Taylor, George Floyd. Cada uno, una historia de dolor. Cada uno, una pregunta sin respuesta. Cada uno, una familia rota. Pero también, cada uno, una razón para seguir alzando la voz. Hacer este video no es solo contar lo que pasó. Es sostener la mirada frente a una realidad que muchos prefieren no ver. Es rendir homenaje, no desde el morbo, sino desde la memoria. Y es sobre todo un acto de respeto. A Kendrick, a su familia, a todas las víctimas cuyas historias aún no han sido contadas, y a quienes se niegan
a dejarlas en el olvido. Descansa en paz, Kendrick Johnson. Tu nombre no será borrado. Tu historia no será silenciada. Tu lucha no fue en vano.